Muy buenas noches. El Señor nos continúe bendiciendo. Pensando en qué hablar a fin de año, la primera porción que me vino a la mente fue esta. Filipenses 2, comenzando en el verso 14. Filipenses 2, el verso 14. Y aquí quisiera ver entonces 5 realidades que se nos presentan en estos 3 versículos que vamos a leer, que deben condicionar nuestra vida aquí en la tierra. En los versículos anteriores al que vamos a leer, el apóstol Pablo ha dicho que nosotros debemos estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, que entendiendo que Dios tiene un plan y que Él está produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer. Y entonces entra de manera inmediata a cosas prácticas que nosotros debemos estar haciendo para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas al salvarnos. Hermanos, y como se decía antes, hay una realidad que nosotros no podemos negar ni evitar. Cada día que pasa es un día menos para vivir como debemos vivir. En el caso de hoy es un año menos, porque ya se nos fue un año, ya no, las cosas que no hicimos en los 365 días que estuvo este año, ¿sabe qué? No la vamos a hacer. Se quedaron sin hacer. Y debemos entonces poner diligencia en hacer lo que el Señor quiere para nosotros. Y en estos 3 versículos vamos a ver una perspectiva que quizás nos ayude a el año que comienza, dedicarnos para estar cumpliendo los propósitos de Dios en nuestra vida. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Que el Señor añada bendición a la lectura de su santa y bendita palabra. Les dije que vamos a ver 5 puntos, obviamente conectados unos con otros, pero que se desprenden directamente de nuestra porción. La primera realidad que nos salta al leer los versículos es que aquellos que han de cumplir la voluntad de Dios, ocupándose de su salvación con temor y temblor, tienen un carácter específico. No son cualquier cosa. Se describe en nuestra porción de esta manera. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. De una manera simple, aquí, hijos de Dios, es lo que condiciona a aquellos que podemos estar cumpliendo en nuestras vidas en los propósitos de Dios. Pero cualquiera se puede decir hijo de Dios, en un sentido. Cualquier persona puede llenarse la boca y decir, yo soy un hijo de Dios. Pero aquí se nos dice bien claro que aquellos que han de cumplir como buenos hijos de Dios, sin mancha, la voluntad de Dios, hacen, y aquí digo 4 cosas que se mencionan en la porción. Las cosas la hacen sin murmuraciones, en primer lugar. Las cosas la hacen sin contiendas. Las que hacen no tienen reprensión y son hechas en sencillez. Y explicando las 4 palabras, cuando las estudiaba, era bendecido grandemente. Murmuraciones. ¿Qué son murmuraciones? La mayoría de nosotros de una vez va a pensar en alguien que habla mal de otro. Pero la idea está incluida en la palabra murmuración, pero la murmuración es algo interno. Es una desatisfacción interna
personal que me hace expresarme de una manera. Y muchas veces sí, es hablando mal de una persona, pero a veces no es una persona, a veces simplemente una acción, la acción de alguien. Pero lo que delata la murmuración es que dentro de mí hay algo incongruente. Yo quisiera que las cosas fueran de una manera y no se me dan, y eso me hace hablar de una manera. ¿Sabe qué? Si yo he de vivir de acuerdo a los propósitos de Dios, yo tengo que arreglar eso en mí. Yo tengo que reconciliar eso. Muchos de nosotros tendremos que reconciliar el pasado, cosas que pasaron que nosotros no podemos evitar o no pudimos evitar, cosas que quizás fueron nuestra propia culpa, cosas que fueron hechas a nosotros, de las cuales nosotros no tenemos culpa, pero la cosa es que no podemos dejar que eso condicione mi hacer, de tal manera que eso me haga expresarme tanto con palabras como en hechos, como que yo no estoy contento. Como que, como dicen en inglés, como que si yo tuviera una hacha que afilar siempre, que siempre hay que estar buscando porque hay que tumbar algo. Yo tengo que aprender que eso tengo que quitarlo de mí. Si yo he de vivir para la gloria de Dios, en los propósitos de Dios, Dios poniendo en mí tanto el querer como el hacer. Pero también dice sin contiendas, y ahí sí está hablando con las otras personas. Murmuraciones tiene que ver con lo que sale de mí que luego se expresa. Pero la contienda tiene que ver como yo veo a las demás personas. Y hermanos, nosotros sobre todo en medio de esta pandemia debemos aprender que lo más importante en la vida de los seres humanos son las relaciones con los otros seres humanos. Sin entrar mucho en lo emotivo de la muerte y de no poder decir los adiós necesarios y que nosotros quizás algunos hubiésemos querido. Hemos experimentado todos la pérdida de seres queridos que esas relaciones ya no se van a poder. Aquí en la tierra ya no se puede hacer nada con esas relaciones. ¿Sabe qué? Si nosotros hemos de vivir de acuerdo a los propósitos de Dios, ocupados en tu salvación y la mía, no podemos vivir nuestras relaciones en contiendas. Sí, las cosas que necesitan ser arregladas y habladas tienen que hablarse para que no haya esa contienda, arreglarse para poder vivir, como dice la próxima característica, sin o irreprensible, sin reprensiones, para ponerla todas en sin murmuración, sin contienda, sin reprensiones. Muchas personas piensan que esa cualidad es solamente para los ancianos. El anciano debe ser irreprensible. No, hermano, es cada creyente. Mire cómo dice ahí. Cada uno de nosotros debe ser irreprensible. ¿Significa eso que somos perfectos? No. Pero que cada cosa que nosotros hacemos, cuando no quedó bien, nosotros vamos y pedimos el perdón que hay que pedir, arreglamos lo que hay que arreglar, reajustamos lo que hay que ajustar para que cuando al final se evalúe lo que se hizo, no haya nada que reprender. Eso debemos estar haciendo tú y yo, porque eso es parte de nuestro carácter. Y lo último que dice ahí es sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿Sabe qué quiere decir sencillo ahí? Sencillo no es una persona simple, una persona humilde, como decimos nosotros en comillas. No, no. Ahí simple es puro. En nuestra Biblia escogieron traducir el vocablo que aparece en el original como sencillo, pero es la misma palabra para puro. Si a usted le daban un vino, usted pedía un vino sencillo, lo que usted estaba pidiendo era un vino puro, que no le pusieran ninguna otra cosa que no fuera vino. Bueno, cada uno de nosotros en nuestro carácter debe ser puro. Si las otras cosas hablaban de mis luchas internas, mis
actitudes hacia los demás. La calidad de mis acciones, esta habla de mi comportamiento delante de Dios. El pecado de mi vida debe estar siendo lidiado diariamente. Si yo he de cumplir con los propósitos de Dios en mi vida, yo tengo que vivir de tal manera que mi carácter sea sin murmuración, sin contienda, sin reprensiones y puro. Eso me va a delatar algo en mí y va a delatar que yo no soy de este mundo y que las personas a mi alrededor me van a ver raro. Mire lo que dice la próxima parte del versículo. Verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sabe en medio de qué es que usted tiene que tener ese carácter del que hablábamos? En medio de una generación perversa y maligna. Es decir, eso de una comunidad de cristianos perfecta y que todos nosotros nada más nos relacionemos con las personas correctas y escogidas, no es lo que la idea tiene en mente cuando habla de ti y de mí, para que vivamos de acuerdo a los propósitos de Dios. Es en medio de una generación perversa y maligna. Pero pensando en esto, perdón, me puse a buscar un poquito acerca de cuándo aparecen más o menos estas dos palabras juntas o palabras parecidas juntas en la Biblia. Y suponiendo Moisés en Deuteronomio 32, verso 5, hablaba de una generación que había visto los milagros de Dios, pero después fue llamada perversa. Y me hacía pensar, ¿estaré yo viviendo después que debo estar exhibiendo, o mejor dicho, en vez de estar exhibiendo un carácter como el que acabamos de describir, viviendo como la generación perversa y malvada? Bueno, parece que sí. Parece que hay la posibilidad de que algunos, habiendo experimentado la bondad de Dios, decidan vivir todavía de acuerdo a la corriente de este mundo. Y me gustaría leer algunos de estos versículos. Yo sé que la porción es larga y el tiempo se nos va, pero nos haría muy bien por lo menos oír el sentimiento con el que Dios le habla a este pueblo que él había sacado de Egipto y que ahora estaba mostrando un carácter que no era de acuerdo a los beneficios de su gracia. Dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de su pueblo según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jehová la heredad que le tocó, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toca, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste. Y atención ahora, pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te encubriste de grasa,
Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque porque son una generación perversa, hijos infieles. Wow. Hermanos, debe haber una distinción bien clara por el carácter de hijo de Dios sin mancha que tú exhibas en medio de una generación que niega el nombre de Dios. Que no sea difícil distinguirte a ti y a la generación perversa. ¿Por qué? Porque tú estés en la primera parte de nuestra porción. Eres de los que están disfrutando de las bendiciones de Dios y no conoce Dios ajeno. Pero cuando estés disfrutando de estas bendiciones, no te olvides de Dios. Hay otras veces que aparece esta palabra, estas palabras más o menos juntas. Aparecen también en Hechos 2, 40, cuando Pablo exhorta a los judíos a hacer esto y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Usted sabe, estimado hermano, que la generación que hoy parece estarse adueñando de todo, que no le importa nada, que todos los límites los quiere exceder, está bajo maldición de perdición. Y el llamado es, si hay algún amigo escuchándonos en este momento, es a ser salvo de esta perversa generación. Probablemente Pedro está haciendo eco a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que declara también esta generación mala y perversa. En Mateo 17, cuando dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Esa generación fue la que crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Esa generación es hoy, o esta generación de hoy, no crucifica a Cristo, pero rechaza al Cristo crucificado. Y tú y yo debemos tener un carácter en contraste con esta generación perversa. Miren lo que debemos estar haciendo nosotros en medio de esta generación perversa. Dice: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Usted sabe lo que es un luminar. Un luminar no es una antorchita. Luminar es otra palabra para estrella. Cuando tú y yo vivimos de acuerdo al carácter que se nos propone en el primer versículo, en medio de una generación que está bajo la maldición de su propio pecado, lo que nosotros hacemos es como si fuera una estrella en la oscuridad, en una noche oscura, brillar de tal modo que ellos sepan que están en necesidad de un Salvador. Hermanos, si tú y yo hemos de vivir aquí en la tierra de acuerdo a los propósitos de Dios, debemos exhibir el carácter correcto, debemos estar conscientes de la cultura en la cual estamos viviendo, que es perversa y maligna. Debemos estar conscientes de cuál es nuestra misión o nuestra comisión. El Señor Jesucristo nos mandó en medio de este mundo a ser luz. ¿Recuerdan que nuestro Señor Jesucristo, él mismo nos mandó a que brilláramos aquí en la tierra?
cuando en Mateo 5, 14 y 10, hasta el 16, él dijo que nosotros somos la luz del mundo y que debemos estar que el mundo debe estar glorificando a Dios al ver nuestras buenas obras. Es necesario, hermanos. El mundo no va, ellos solos no van a querer volver a Dios por su propia, como nosotros no lo hicimos, ellos tampoco lo van a hacer. Alguien tiene que ir a decirles, como dice la Escritura. Y eso te toca a ti, a mí, cuando brillamos en este mundo como luminares, como estrellas. Eso nos lleva al próximo punto. Dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Y esta fue una de las expresiones que más me cautivaron al leer esta porción. Asidos de la palabra de vida. Y yo tengo que tener algo que ofrecerle a este mundo. Porque obviamente un buen comportamiento es muy bueno, pero si yo no puedo dar razón de este buen comportamiento, no vale de mucho. Y lo que yo puedo ofrecerle a este mundo, lo que yo tengo para ofrecerle, es aquello a lo que yo me aferro, o como dice nuestra porción, a lo que yo debo aferrar. Y en nuestra porción, la palabra asidos tiene una connotación, tiene dos connotaciones. Y probablemente quepa en el contexto de la lectura, quepan los dos, pero probablemente sea uno solo y probablemente sea el segundo. Se los doy los dos y ustedes van a ver que sí pudieran caber los dos. El primer concepto en el que, o la primera connotación de la palabra asidos en el original, es aferrarse firmemente a algo. Entonces, nuestra porción diría, aferrados firmemente a la palabra de vida. Y cabe muy bien, porque usted sabe que usted es un luminar, usted es una estrella, pero usted no tiene luz propia. La luz que usted tiene viene de nuestro Señor Jesucristo. Y la manera que Cristo alumbra en nuestras vidas es a través de su palabra. Su palabra nos condiciona, nos transforma. Y para usted poder ser un luminar, usted tiene que obviamente valorar la palabra. Y no quiero no sé, nosotros lo decimos siempre desde el púlpito tanto que yo creo que los hermanos se van a cansar de oírnos decir la palabra, la palabra, la palabra. Pero es que no hay otra manera. Si la palabra de Dios no habita abundantemente en nuestras vidas, no podremos ser luminares en este mundo, en esta generación perversa. Tenemos que aferrarnos firmemente a la palabra de Dios. Pero probablemente ese no sea el peso principal de nuestra porción al mencionarse aquí asidos de la palabra. Pero cabe que debemos estar asidos de la palabra, aferrados firmemente a ella. La otra connotación de la palabra asidos en el original es aferrarse a algo mientras lo extendemos a otro o a alguien hasta que éste lo tenga él también firmemente agarrado y luego dejar. Esa es la otra connotación de la palabra asidos en el original. Era lo que un mesero, suponiendo, hacía cuando usted pedía un café. Usted traía firmemente el café como mesero. Usted no lo andaba tirando por ahí o se lo tiraba a la persona. No, usted lo llevaba y hasta que la otra persona no lo podía tener seguro, usted no lo dejaba ir. Porque lo que usted tenía para esa persona era el café y su responsabilidad era entregar el café. Bueno, quizás esta sea la idea principal aquí, al hablar de que nosotros como luminares resplandecientes en este mundo debemos estar extendiendo la palabra de vida a esta generación perversa que está bajo el juicio de Dios. Hermanos, este año que comienza es la misión
que nosotros tenemos para este mundo. Eso es lo que tú y yo tenemos que estar haciendo. Si hemos de cumplir con el propósito con el que el Señor nos ha salvado, tenemos que sí trabajar en nuestro carácter, lo interno, lo externo, nuestras acciones, la pureza con la que vivimos delante de Dios. Tenemos que entender que debemos ser de un calibre que sea diferente a lo de esta generación perversa y malvada. Debemos entender también que tenemos una comisión para este mundo. Y esa comisión es extenderles la palabra de vida, el mensaje de salvación, que Jesucristo murió por sus pecados. Pero ¿saben que hay una idea más que se presenta en nuestra porción? Y es la culminación del trabajo. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo me gloríe de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Usted sabe, hermanos, que comenzamos un año, pero no sabemos si lo vamos a terminar. Y no estoy hablando aquí de la muerte. Es algo mucho más positivo. Y es la realidad de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Y ojalá fuera hoy. Usted sabe que el tiempo para cumplir los propósitos de Dios para ti, aquí en la tierra, tienen una fecha en la que van a terminar. Y no tan solo es el momento de la muerte, porque quizás, como muchos esperamos, Cristo venga antes que moramos. Pero la realidad es que viene un día cuando Dios va a ajustar cuentas con nosotros los creyentes. Y aquellos que hemos sembrado heno, hojarasca, madera, vamos a oler nada más a humo en el cielo, porque no vamos a tener más nada. Hermanos, es tiempo de comenzar a edificar con oro, con piedras preciosas, las cuales brillarán eternamente para la gloria de Dios. Como dice Pablo más adelante, él se va a gloriar en el trabajo que hizo aquí en la tierra. ¿No quieres tú gloriarte? ¿No quieres tú, como también cantábamos al principio, llevar frutos? ¿No llegar allí con las manos vacías? El día de Cristo viene pronto. Ojalá fuera hoy. Entonces, estimados hermanos, si hemos de cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, si hemos de ocuparnos de nuestra salvación tan grande, con temor y temblor, tenemos que estar exhibiendo el carácter correcto. Tenemos que estar viviendo, entendiendo la cultura en la cual estamos resplandeciendo como luminares, viviendo un calibre de brillo que sea diferente a lo que este mundo está acostumbrado a ver. Tenemos que cumplir con la comisión que se nos ha encomendado y tenemos que ver que la culminación de nuestra obra está ya a la puerta. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas.